Unos pocos labradores de la zona han vuelto a plantar sus antiguas semillas y esta cebolla, que es dulce y sabrosa, vuelve a estar en las mesas de algunos afortunados. Nos vamos a Zalla, ¿no? Vamos a ver cómo lo llevan. Heads up, heads up, heads up. You hold me up, you hold me down. La reina de la cocina vizcaína es la cebolla morada de Zalla. Tan solo 5 familias luchan por conservarla aún en sus campos. Un semillero ancestral, una buena selección y un clima único son los responsables de que no se pierda en el olvido. Estaba olvidada porque es un trabajo que se hace manual. Todo, recogemos la semilla, nosotros no compramos semillas, es semillas antiguas que las tenemos ahí sin perder. Aquí os enseño donde tenemos los majuelos, que aquí se llama majuelo, a la siembra que se hace. Esta planta que está ahora es la que luego vamos a plantar en el mes de febrero, pero esto todavía tiene que sufrir mucho en el invierno. Heladas, nieve, granizo, en la menguante de enero. Lo metemos a la tierra, tiene que estar ciega, que no tenga nada de brote. Eso que brota hay que dejarlo hasta la menguante de agosto, que es cuando se recoge la semilla. Esta semilla que cogimos en agosto la sembramos aquí en el mes de septiembre, siempre en menguantes. Hay que tener muy pendiente que las lunas es muy importante en la planta, porque si no, se sube, se brota y no se hace el fruto. La luna es la luna, nosotros tenemos mucha fe en la luna, desde luego. Recognize your face. De la planta no sabía nada y lo aprendí de mis suegros. Todo este trabajo que estoy haciendo ahora estoy encantada y todo se lo debo a ellos. Como mis padres vivieron siempre solo del caserío, pues tenía que tener de todo. Teníamos animales, teníamos planta, de todo tipo de planta. Siempre tenemos pimientos, tenemos habas, sembramos alguna patata. La estrella es la cebolla. Ahora sí, ahora sí. Y bien dicho además de estrella, porque tiene estrellas Michelin, que nos vienen a comprar con estrellas Michelin los cocineros. Os enseño lo jugosa que es esta cebolla, dulce y de buena conservación, pues desde agosto que están recogidas o así, hasta mayo fácil tenemos cebolla hasta que se termina. Normalmente se venden en sartas de a kilo. Esto se había ido perdiendo porque, como hemos hablado, es un trabajo que se hace todo a mano, entonces ya los trabajos, la gente del campo se está olvidando. Esto es maravilloso.